Yo no soy el profeta que muchos dicen ser. No tengo título de profeta, pero cuando uno lee la palabra de Dios, Dios te hace profeta. Y Dios te hace profeta porque cuando estudias, y yo les aseguro delante del Señor, como dice el apóstol Pablo, esto no es un copyright y no es un copy copiado, sino es algo que el Señor me lo ha dado. Y puedo equivocarme en lo que voy a traer hoy, en algunas áreas, en algunas fuentes, pero desde ya le anticipo que si es algún error delante del Señor tengo que pedir disculpas, pero esto es lo que Dios me ha dado. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Es un clamor que Habacuc hizo. La pastora trajo el clamor de David. Tremendo salmo ese también. Pero yo voy a traer el clamor de un profeta, Habacuc, fuerte, este hombre de Dios, que en el capítulo 1 y en el versículo 10 dice ¿hasta cuándo? Ahí está el tema. Clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levanta. Es un clamor. A mí se me caen las lágrimas cuando escuché esta carta y se las relato. Papi, abre WhatsApp y mira cuántos judíos maté. Abre el teléfono, papá. Te estoy llamando en WhatsApp. Abre el teléfono y ve. Papá, estoy en Mefalsim. Papá, maté a 10 judíos con mis propias manos. Su sangre está en sus manos. Papá, llama a mamá. Oh, hijo mío, Dios te bendiga. Te juro, mamá, que 10 maté judíos con mis propias manos. Que Dios te traiga salvo a casa. Mamá, tu hijo es un héroe. La madre le dice, mátalos. Maté a 10, mamá. Con mis propias manos. Te estoy hablando desde el teléfono de una judía que yo maté. ¿Mataste a 10? Pregunta el hermano del terrorista. Sí, maté a 10, te lo juro. Fíjate en WhatsApp a los que maté. Abre mi WhatsApp. Y el padre dice, vuelve. ¿Qué quiere decir con que vuelva? No hay retorno, es la muerte o la victoria. Mi madre me dio a luz por la religión Alá. ¿Qué te pasa, papá? ¿Cómo voy a volver? Abre WhatsApp, mira a los muertos, ábrelo. Ellos se ganan el cielo con la muerte. Ellos se ganan el cielo matando gente. ¿Por qué Hitler odiaba tanto a los judíos? El Holocausto fue la persecución y el asesinato de 6 millones de judíos europeos por parte del régimen alemán nazi y sus aliados y colaboradores. La era del Holocausto comenzó en enero de 1933,
cuando Adolfo Hitler y el partido nazi llegaron al poder en Alemania. Terminó en mayo de 1945 cuando las potencias aliadas derrotaron a los alemanes nazis en la Segunda Guerra Mundial, y en el Holocausto también se conoce a veces como la Shoah, la palabra hebrea para catástrofe. Yo sé que es difícil esto para todos, entender el contexto histórico. El Holocausto también se conoce a veces como la Shoah, la palabra hebrea catástrofe. Y antes de la Primera Guerra Mundial, el territorio que hoy es llamado Israel, antes conocido como Palestina, y los territorios aledaños formaban parte del Imperio Turco Otomano. Ahora, ¿qué pasó con los judíos en 1948? Yo nací en el 47. Esto pasó en el 48. El 14 de mayo de 1948, todavía mis lágrimas están acá, Israel proclamó su independencia. 1948. Menos de 24 horas más tarde, los ejércitos regulares de Egipto, Jordania, Siria, el Líbano e Irak lo invadieron, forzando a Israel a defender la soberanía recién recobrada en su patria ancestral. Ahora fíjese que esto es importante. ¿Qué países votaron contra Israel desde el 1948? Y hoy estábamos hablando con el hermano Danilo esta mañana en la clase, que fue algo tremenda la clase. El juicio que cae contra los que se rebelan contra Dios. ¿Qué países votaron contra Israel en el año 1948? En contra de 6 de los 7 miembros de la Liga Árabe, miren usted, Egipto, Irak, Líbano, Arabia Saudita, Siria y Yemen. Además de Afganistán, Birmania, Etiopía, India, Irán y Pakistán. ¿Y quiénes son los que se abstuvieron de votar en contra? Bélgica, Brasil, Dinamarca, El Salvador, Grecia, Suecia, Siam, Turquía y Reino Unido. Todo da a entender que Israel y el pueblo judío es odiado por la gran mayoría de los países. Odiado. Y cuando digo que Israel es odiado, esto es una guerra religiosa, es odiado Dios, el verdadero Dios. Porque esta es una guerra por motivos religiosos, de poder. Casi la gran mayoría de los profetas en el Antiguo Testamento le hicieron a Dios esta pregunta: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no me oirás? Porque Israel pasó por guerras y guerras y guerras y guerras continuas. Y los profetas de Dios clamaban a Dios: y muéstrame, Dios, ¿por qué? Yo le digo al Señor, pero ¿por qué? Esto no lo esperábamos. Parece haber una contradicción profética en la palabra clamar. ¿Y por qué digo yo eso? Porque el profeta Jeremías enseña que debemos clamar a Dios. Jeremías 33:3. Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y Habacuc y Jeremías se están contradiciendo. Uno dice clama y el otro dice ¿hasta cuándo? O sea que hoy en día muchos cristianos se gastan sus gargantas en reuniones de oración clamando, 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 y Habacuc dice ¿hasta cuándo? Y llega Habacuc y enseña las frustraciones que ocurren cuando uno clama a Dios y Dios no responde. Habacuc lo dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no me oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Ahora, no sabemos mucho, la historia no dice mucho. Si usted va a la Biblia del profeta Habacuc, y Habacuc profetizó la llegada del ejército babilonio y la destrucción de Judá.
Él profetizó algún tiempo antes de la invasión que ocurrió. Y muchos creen que Habacuc ministró durante algún momento del rey Joacim, quizás alrededor del año 607 antes de Cristo. Estamos hablando de una profecía antes de Cristo. 607 años. Ahora, ¿qué habla Habacuc? Habacuc habla de Dios levantando a los babilonios. Fíjese usted, porque tenemos que escuchar las oraciones. Y yo no sé si usted, las oraciones y los news, y yo no sé si usted ha escuchado news, fake news, falsos. Hay que mirar qué canales uno mira, porque hay fake, noticias falsas. Habacuc 1:5 dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se contare o se os contare, no la creeréis, porque aquí yo levanto a los caldeos. Mire usted, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. ¿Quiénes son los caldeos? Porque acá hay, a mar revuelto, decimos nosotros, a mar revuelto ganancia de pescadores, y Israel está cayendo en un engaño, y otros están llevando la victoria. Según la Biblia, los caldeos eran un grupo violento que capturó a los judíos como manifestación de la ira de Dios. Los caldeos. Sus gobernantes estaban equivocados, pero aún así eran líderes inspirados. Los caldeos fueron una tribu semítica de origen desconocido que se sentó en Mesopotamia meridional, en la parte anterior del primer milenio antes de Cristo. Por su lengua se asume que están relacionados con los arameos, porque se asentaron más al sur de los arameos, quienes se habían asentado en Mesopotamia superior y Siria. Ahora Jehová, Señor, le dijo a Habacuc que estaba levantando a los caldeos neobabilonios, un pueblo feroz, impetuoso, que ya marchaba por toda la tierra y que se iban a expander en su territorio. El primero de los reyes neobabilónicos fue Nabopolassar. Ahora, ¿quiénes son los caldeos hoy en día y qué creen los caldeos? Porque esta es una guerra fea, religiosa. La mayoría de los caldeos son miembros de la Iglesia Católica caldea de rito oriental, de habla aramea. Los católicos entran en el juego acá. Como tales comparten creencias clave de la tradición católica, aunque las iglesias caldeas tienen su propio patriarca y rituales, prácticas y rituales. La iglesia católica caldea data de poco después de la muerte de Jesús. Muchos de ellos son expatriados iraquíes, que están reviviendo los mismos horrores de lo que huyeron debido a los continuos disturbios en Siria. Se estima que unos 500.000 caldeos asirios residen en todos Estados Unidos, particularmente, escuche, en Arizona, California e Illinois. Nosotros estamos preocupados por Israel, pero ¿y acá qué? Así que no nos extrañe que un misil nos pegue. Habacuc tenía un problema. Él había vivido durante un periodo de avivamiento nacional seguido por un periodo de declinación espiritual. Escuche lo que le estoy diciendo. Habacuc vivía un tiempo de la era cristiana pentecostal. Algo que la iglesia estaba en furor, en fuego, y de golpe cae. Hoy la iglesia cayó. La iglesia no tiene fuerza, la iglesia no tiene poder. Habacuc vivió ese tiempo. Un periodo de declinación espiritual. ¿Dónde está el poder de la iglesia? ¿Dónde está el poder que hemos visto años atrás cuando Dios, a través de patriarcas, abría el mar rojo? Un milagro salía. Habacuc había vivido lo que se vivió en la calle Azusa en el año 1906.
Muchos hemos vivido ese tiempo, visto en videos. Yo no nací en el 1906, pero ese avivamiento que hubo en el 1906 en la calle Azusa es lo que Habacuc vio. La iglesia estaba en fuego. Dios era el poderoso de Israel y Jesús era el verdadero Dios, el Hijo de Dios. Yo quiero que nos pongamos en pie un minuto. We're gathered here on holy ground. Angels hovering all around. Stand now before Him, oh, magnify Him. Hallelujah to the Lamb. Adoration and praise fill my soul. Hallelujah, I will bestow. I will sing to the Lord, lifting my hands. Hallelujah to the Lamb. King of kings and Lord of lords, we come to you in one accord. Holy, holy, Lamb of glory. Hallelujah to the Lamb. Adoration and praises fill my soul. Hallelujah, I will bestow. I will sing to the Lord, lifting my hands. Hallelujah to the Lamb. 1906 mostró Dios que estaba vivo. ¿Qué fue lo que pasó en la calle Azusa? El avivamiento de la calle Azusa significó una destrucción de barreras que normalmente dividen entre sí a los seres humanos.
¿Cuáles son las barreras? La raza, la clase social, el sexo, la riqueza, el idioma, los estudios, la afiliación a una iglesia y la cultura. Fueron rotos en el 1906. Dios estaba vivo. Años más tarde, en el 1923, la fundadora de la iglesia cuadrangular, Ellen Simple McPherson, vivió. Y muchos han visto esos milagros que yo quiero ver hoy. Milagros reales, no falsos. No impostores que dicen que Dios hace milagros y ellos pagan para que los milagros ocurran, no. Esa mujer, muchos la critican por haber sido divorciada y tantas cosas, etc. Pero Dios la usó. Y ahí en Los Ángeles Temple esos milagros se vieron. Dios estaba real, Dios estaba vivo. El anciano presidente que hemos visto, un predicador de color, que estaba ciego de un ojo, llamado William Seymour, servía por nombramiento divino y no gracias a una manipulación política exitosa. La misión ahí en Azusa tenía un liderazgo y una congregación integrados. Y aunque esto se produjo décadas antes del movimiento americano de derechos civiles, existía en ella una asombrosa falta de discriminación. Y es de extrañarse que con este amor por la familia de Dios, las raíces de la mayoría de las denominaciones pentecostales y de la renovación carismática moderna se pueden remontar a la calle Azusa de aquel tiempo. La iglesia vive en el pasado, en lo que ocurrió años atrás. Hoy hablábamos del bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Y una iglesia, si no está en fuego y no han pasado por ese bautismo de fuego con la evidencia de hablar en otras lenguas, es una iglesia muerta. Allí mostró Dios que estaba vivo todavía. Y el nombre Habacuc, volviendo a Habacuc, se deriva del verbo hebreo abrazar. Su nombre probablemente significa el quien abraza o el quien se aferra. Y fíjese qué importante, porque Habacuc anunció la llegada del juicio venidero hacia Judá y Jerusalén. Juicio. Lo que está pasando hoy Israel está atravesando por un juicio. Habacuc 2:2 dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque escuche esto que esto es importante, aunque la visión tardará, porque así son las visiones proféticas, ayer, hoy y será cuando, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Acá lo dice. Toda profecía, escuche esto, queridos hermanos y amigos, los que están aquí y los que están en las redes, toda profecía se lleva a cabo al tiempo de Dios. Dice Habacuc, sin duda vendrá, no tardará. Ahora, ¿cuál es el juicio de Dios sobre Judá? En el juicio de Dios sobre Judá, Él dijo que el fuego de su ira vendría sobre ellos, de la ira de Dios. Recuerde que ese fuego de Dios podía ser un fuego sobrenatural del cielo o de las manos de una nación contra la cual Judá luchó. Esto hay que abrir la mente también. El fuego de Dios consumiría y destruiría por completo las fortalezas y los castillos, dice Habacuc, de Judá y Jerusalén. Ahora, ¿cómo se llama Judá hoy?
Fíjese que usted está viendo algo importante ahí. Me pongo acá para... Es un mapa. Fíjese usted dónde está Gaza. Ahí está Gaza. La franja de Gaza. Y acá está Judea. Yo estaba estudiando esto a fondo. Gaza está acá, mire. Y usted tiene Samaria, Perea, acá los países que lo rodean, pero Judea. Esos judíos israelíes todavía tienden a llamar a esta tierra Judea o simplemente Israel, mientras que los árabes y palestinos, porque la lucha es acá entre Israel y Palestina, entrando el terrorismo por parte de Hamas, tienden a llamarla Cisjordania. O sea que ninguna guerra entra o inicia por coincidencia y casualidad. Esto no es casualidad. No es casualidad que Israel se haya quedado dormido. E Israel es el pueblo de Dios y se quedó dormido como las iglesias están dormidas hoy en día. Y ahí es cuando el enemigo te ataca. Jamás el grupo terrorista es el más grande entre los varios grupos islamistas palestinos. Su nombre es un acrónico árabe del movimiento de resistencia islámica. Acá está el Islam metido. Y Habacuc anunció la llegada del juicio venidero. ¿Hacia dónde? Hacia Judá y Jerusalén. Dios le dijo, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión, declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Así son las visiones. Y aunque la visión tardara un poco de tiempo, más se apresurará hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo porque sin duda vendrá, no tardará. O sea que en primer lugar Habacuc primero debía él ver la visión. Dios se la muestra a él. Y en segundo lugar Habacuc debía de darla a conocer proféticamente hablando. En tercer lugar, Habacuc debía no solo de darla a conocer, sino escribirla. Por eso es muy importante cuando usted viene a un servicio, no solo ser oidor, sino ser hacedor. ¿Y cómo va a ser hacedor si usted no escribe lo que el pastor está predicando? Es muy importante tomar apuntes, es muy importante tomar apuntes, es muy importante traer Biblia a la iglesia y es muy importante traer un cuaderno para anotar apuntes. En cuarto lugar, Habacuc tuvo que dejarlo en claro, que era Dios que se lo había mostrado, no era una visión de hombre. Y en quinto lugar, Habacuc debía de hacerlo práctico. Es como un mensaje. El mensaje no, si no es práctico no sirve. El mensaje del pasado, en profecías pasadas, hay que traerla al presente. Y hay que ponerla en una forma práctica para que usted se vaya a su casa edificado. No históricamente hablando. Solamente. Habacuc profetizó la llegada del ejército babilonio y la destrucción de Judá. Ya se está hablando de una reconstrucción de Israel. Ya se está hablando de una reconstrucción de la franja de Gaza que va a resultar en millones de dólares. Ahora Habacuc profetizó algún tiempo antes de la invasión y la conquista del ejército babilonio no sería evidente en su propio día, sino en el futuro. Ahora esto nos muestra una profecía inmediata, escuche, inmediata, pero futura. Cada vez que usted habla de profecía, puede ser inmediata, pero futura. Dios es un Dios
que un día es 1000 años y 1000 años un día, es lo mismo para Dios. Para nosotros no. Ahora, ¿por qué habla de una profecía inmediata pero futura? Porque la segunda venida de Cristo es inminente, pero es futura. Escuche lo que estoy diciendo yo. La segunda venida de Cristo es inminente, pero es futura. Mateo 24:36 dice, pero el del día y la hora nadie lo sabe. Jesús lo declara. Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, lo único que está haciendo la iglesia. Mire, yo escucho de las iglesias hoy en día, ¿saben lo que está esperando la iglesia? Cuando termina el servicio, comida. Están esperando comida. Yo me junto a veces con algunos pastores y me dicen, nosotros tenemos comida. Comida después del servicio. Comida, el hispano tiene comida. El oriental, el asiático, comida. Comida. Comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Esto es clave para darse cuenta de la situación de aquel tiempo y de la situación presente. Iba a venir un diluvio. Y la gente comiendo y divirtiéndose. ¿Y ustedes se creen que acá estamos en paz? ¿En Estados Unidos estamos en paz? Casándose y dándose en casamiento. Hasta el día que no entró en el arca y no entendieron hasta qué. Hasta que vino el diluvio. Y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ¿qué va a pasar? Escuche, porque esto es profético también. Entonces estarán dos en el campo y el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, la una será tomada, la otra será dejada. Velad, acá dice velad. Velad, cuidado, Pues, ¿por qué no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor? Velar es estar atentos, escuchar las profecías, ver lo que está ocurriendo, estar despiertos. Así le dijo el Señor en Getsemaní a los judíos. Velad, están durmiendo, ni una hora pueden velar. Claro, hoy en día tomaríamos esto como lo que pasa con Estados Unidos. Manda buques por allá, cerca de Israel, y está derrumbando los misiles, los tira, les pega, están velando, están cuidados. Ahí pasa uno, boom, ahí va el otro, boom, ahí va el otro, boom. Sí, pueden pegarle a 10, pero hay uno que le derrumbó las torres en el año 2001 a través de aviones. ¿Estamos en el país seguro? Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría. Pondría alarmas, cámaras, y no dejaría minar su casa. Por lo tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Que no pensáis. Lo que dijiste, hermana Ivonne, hoy. Tu familia no esperaba eso. ¿Acaso estaba Acapulco velando? Un lugar turístico, hermoso lugar, destruido. Porque Dios trabaja por senderos desconocidos y el enemigo también. Lugares que uno menos espera, ahí ocurren las tragedias. El Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ahora, la advertencia llega hacia Israel. ¿Por qué Israel se quedó dormido? ¿Por qué Israel ahora dice, uy, ¿qué hicimos? Somos uno de los países con más inteligencia tecnológica, tenemos lo mejor, lo último lo tenemos en Israel.
Así dijo Estados Unidos en el 2001. Y le cayeron por todos lados. Dios le dice a Israel, velad y prepárense. Esto es el comienzo, dice Habacuc. La segunda venida del Señor va a ocurrir durante la batalla de Armagedón. Lo dice Apocalipsis 16:16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahí lo tiene usted en el mapa. Fíjese los países que rodean a Israel. Según el libro de Apocalipsis, la batalla de Armagedón se producirá en Megido, a 90 kilómetros al norte de Jerusalén, no muy lejos. Isaías dijo que el Señor desataría la guerra sobre todo el mundo. Pero Jeremías dijo lo mismo y habló de las mismas cosas y también mencionó cosas terribles. Tal es el caso de Daniel y Ezequiel. Ahora, encontramos que Joel, Sofonías y Zacarías, también proclamaron que en los últimos días, época en la que el sol se va a oscurecer, esta mañana vimos la luna a las 7:30, yo le dije a la luna, ¿qué estás haciendo a las 7:30? Llena la luna. Cuando yo tendría que ver el sol esta mañana, vi a la luna. El sol se va a oscurecer y la luna se tornará en sangre. Y no es esos eclipses que los noticieros, veamos el eclipse lunar, vamos a póngase lentes. No, no es eso. La luna se tornará en sangre y todas las estrellas caerán del cielo, las naciones de la tierra se juntarán contra Jerusalén. Ahora, si usted mira esto, varios países y lugares van a estar envueltos en esa Armagedón, en esa guerra. Gog, Magog, Persia, Irán, Etiopía, Libia, Gomer, Turquía, etc. Todos enemigos de Dios. Zacarías lo menciona de esta manera el profeta, Zacarías 12:1. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Ahora, ¿por qué está diciendo esto Zacarías? ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe cómo tratar con los orgullosos. Tenemos un Israel orgulloso y tenemos un Estados Unidos orgulloso. Israel, que es el pueblo de Dios, no cree en Jesús. ¿Y usted qué se cree? Yo voy a preparar un lugar, dice Jesús, a la diestra del Padre. Israel sigue siendo orgulloso. No quiere reconocer el señorío de Jesús. Y él sabe cómo tratar con los orgullosos. Habacuc 2:4 dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Mire lo que dice Habacuc. Mas el justo por la fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes, y juntó para sí todos los pueblos.
no han de levantar todos estos refranes sobre él y sarcasmos contra él, dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo, ¿hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? Acá lo dice, he aquí, que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe, sencillo, el humilde por la fe. ¿Qué fe? ¿En quién? ¿En Alá? O sea, escuche esto, porque Dios está tratando con un Israel y un USA, Estados Unidos, orgulloso. Qué orgullo cuando cantamos el himno nacional de Estados Unidos. Póngase la mano en el corazón. ¿Y dónde está Estados Unidos? ¿En qué quedó? Dios está... Prepárate el otro cable, por favor. Gracias. Dios está tratando acá con el orgullo de Israel y con Estados Unidos. Oh, gracias. Amén. Dios está tratando con el orgullo de Israel y con Estados Unidos. Y Dios está buscando que su gente vuelva a la fe. ¿A qué fe? Escuche, ¿a qué fe? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿A las armas? ¿A la guerra? ¿A matar gente? Abel, Enoc, Abraham, Sara, Isaac, José, Moisés, inclusive Rahab, la ramera. Miren la fe, dónde nos lleva la palabra. Ahora, Israel es el pueblo de Dios. ¿Sobre qué fe está luchando Israel? Sigue diciendo Habacuc, no se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar. Serás despojo para ellos, por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. O sea que Habacuc se preguntaba, como usted y yo ahora, ¿por qué Babilonia, una nación aún más pecaminosa que Judá, sería usada para traer juicio hacia Judá? Babilonia hacia Judá. Ahora Dios primero le asegura que Él ve a los orgullosos y sabe que su alma no está recta. ¿Usted cree que nosotros solucionamos el problema acá en Estados Unidos mandando dinero, dinero y dinero? Mostrando una bandera, mostrando una imagen hipócrita. El orgullo está en todas partes y toma toda clase de formas. El hombre rico es orgulloso de lo que tiene. El hombre pobre es orgulloso de su honor porque tiene menos. El hombre talentoso es orgulloso de lo que puede hacer. El hombre de pocos recursos es orgulloso de su trabajo. El hombre religioso es orgulloso de su religión. El incrédulo también es orgulloso de su incredulidad. El hombre establecido es orgulloso en el lugar de la sociedad en que está. El hombre en contra de la cultura es orgulloso del estatus de su rechazo. El hombre erudito es orgulloso de su inteligencia, de su aprendizaje. El hombre simple es orgulloso de su simplicidad. Todos somos orgullosos. Dile al que está al lado tuyo, tú también, dile.
Y dice la palabra que después del orgullo viene la caída. Ahora dígame usted, ¿qué va a pasar proféticamente hablando contra Israel y con Estados Unidos? Aliado a Israel. ¿Qué va a pasar? Usted ya lo sabe. Esta nación va a caer. Está cayendo. Bueno, podríamos cantar después, hermana Ivonne. Está cayendo. Pero no, el espíritu está cayendo, pero no. La nación está cayendo. Toda esta clase de orgullo, o de orgullosos, no va a entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque el orgullo es un pecado universal. El peor pecado que puede existir para Dios es el orgullo. Si mi pueblo se humillare, dice, ¿dónde tenemos un Estados Unidos humilde? ¿Dónde tenemos un Israel humilde? Todo lo que decimos, decía el cónsul semanas atrás, cuando estuvimos en la reunión con él, el cónsul de Israel, ¡vamos a ganar la batalla! ¡Qué humilde! Él lo dice fácil porque él está con corbata y saco, pero ahí hay un montón de jóvenes que se están muriendo, los están matando, los están degollando. Y todavía decimos nosotros vamos a ganar la batalla. Cuando tendríamos que haber dicho tenemos que humillarnos. Menos mal que yo no postulo para la política, si no me elegirían de cónsul o de presidente. El orgulloso puede ser especialmente más peligroso entre el pueblo de Dios. Cuidado, ¿eh? ¡Ja! ¿Y por qué digo eso? Porque Satanás le puede decir al hermano que ora que se enorgullezca de su habilidad para orar. Y le dice Satanás, qué bien oras tú, mira que oras, qué buena oración haces. Y Satanás le aplaude al orgulloso. Satanás le puede decir al hermano que crece en cuanto a su crecimiento espiritual, y aún el hermano humilde que se enorgullezca de su humildad, porque Satanás también le habla a la iglesia. Y Dios no puede soportar el orgullo, porque Jesús fue a la cruz y Él se humilló y Dios lo exalta. Ahora en la Biblia encontramos que Habacuc y Pablo, el apóstol, son socios en la fe. Ahora se enlaza el Antiguo Testamento proféticamente hablando y el Nuevo. Y Habacuc dice 2:4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, más el justo por su fe, ¿qué? Vivirá. Y Pablo en Romanos dice 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El apóstol Pablo, ahí en la escuela con Gamaliel, lo copió esto, de Habacuc. Se pusieron socios. O sea que la verdadera fe mira hacia afuera de uno mismo. Escuche, hacia Jehová Dios, mientras que el orgullo siempre ve hacia uno mismo. Orgulloso de lo que soy. ¿O no nos sentimos orgullosos? Orgulloso de lo que gano, orgulloso de mi trabajo, orgulloso de lo que yo genero en el hogar, orgulloso en el campo de las mujeres, orgulloso de cómo yo administro mi familia, mis hijos. El orgullo está. Somos orgullosos. Y en este país nos hicimos más orgullosos todavía. En hebreo la parte importante del versículo solamente tiene 3 palabras. El hombre justificado por su fe vivirá. 3 palabras. ¿Se acuerdan de Martín Lutero? Martín Lutero fue un monje
Agustino. Y siendo monje, él fue en un peregrinaje hacia Roma y mientras cruzaba los Alpes se sintió enfermo hasta morir. Mientras él estaba recostado y enfermo, él sintió una gran confusión, tanto física como espiritualmente, y un versículo que justo le acababa de tocar le vino a la mente. Mas el justo, por la fe, vivirá. Cuando Lutero se recuperó, dice la historia, que él fue a Roma e hizo las cosas de turista que hacían todos los peregrinos, y un día llegó al templo de San Juan de Letrán, donde había una escalera de la cual se decía que era del pretorio de Pilato. Era la costumbre de los peregrinos el subir esas escaleras, pero nunca a pie. Ellos de manera dolorosa subían cada día escalón de rodillas, como hacen los católicos hoy en día con la guadalupana. Rodillas ensangrentadas buscando un milagro. Y decían las oraciones y besando los escalones, mire lo que es la ignorancia. Donde se pensaba que había caído la sangre de Jesús, besaban los escalones. Esto me hizo acordar cuando fuimos a Roma, al Vaticano, la estatua de San Pedro, el dedo pulgar, no me acuerdo si era del pie derecho o del izquierdo, estaba todo de la gente que va y besa el dedo estaba así, todo consumido, porque la gente va y besa el dedo de la estatua de San Pedro, de un pie, y va ahí. Yo no sé si en el tiempo del COVID harían lo mismo, pero a lo mejor lo desinfectaban primero y después lo besaban, pero no importa. Esta gente, porque había caído la sangre de Jesús en esas escaleras, estaban besando la sangre. Y Lutero llegó a este lugar y comenzó a hacer justamente lo que hacían todos los peregrinos. Dime con quién anda y te diré quién eres. Si Danilo besa el escalón y yo lo sigo a Danilo, voy a hacer lo mismo que hace Danilo. El error de la gente hoy en día, copiar. Comenzó a hacer lo mismo que los peregrinos, porque el Papa prometió una indulgencia a todos los que subieran las escaleras de rodillas y dijeran las oraciones. El Papa pronunció una indulgencia, los libraba de pecados, el Papa. Y mientras hacía esto, Lutero recordó las palabras de Habacuc. Mira qué lindo que es escuchar las palabras de Dios y retenerlas en la mente. Y Lutero le vino, el Señor le trajo esas palabras en ese momento que estaba por besar las escaleras. Mas el justo, por su fe, vivirá. Y se dice que cuando él recordó esto, se detuvo, se levantó, bajó y se fue directo a su casa en Alemania. Y algunos dicen que la reformación de Lutero, comenzó en esas escaleras. Mire cómo Dios trabaja. La fe de Lutero, ¿sabe cuál fue? La cruz de Cristo. Su muerte y su resurrección. ¿Y por qué digo esto? Escuche, porque esto es importante. Porque algunos cristianos viven por devociones. Algunos cristianos viven por obras. Algunos cristianos viven por circunstancias. Algunos cristianos viven por sus sentimientos. Pero eso es solo una fe temporal. Las emociones te destruyen. Solamente la fe en Cristo es la que Lutero vio en ese momento. La fe en la sangre, en el poder de Jesús, en la cruz del Calvario. Y cada uno de nosotros, cada uno de esa fe temporal no tiene significado. Y quizás son fe temporales peligrosas, emocionales. Quiero terminar. Los babilonios fueron un ejemplo perfecto de los orgullosos que se pusieron a sí mismos en contra de aquellos declarados justos por fe
Y Habacuc podía tomar consuelo en el hecho de que Dios iba a tratar con ellos. Hoy en día, queridos hermanos aquí presentes y los que están en las redes, Dios está tratando con tu fe. Con tu fe. Por eso Habacuc dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová? Clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contiendas se levantan. Y mire lo que dice 2 Crónicas 6:6. Quiero que terminar con esto, para que se lo grabe. Y esto va en corroboración con lo que dijo la pastora de David. 2 Crónicas 6:6, mira lo que dice. Mas a Jerusalén he elegido, para que en ella esté mi nombre. Y a David he elegido, para que esté sobre mi pueblo Israel. Jerusalén. Quiero que cantes ese canto que cantaste durante la ofrenda una vez más. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y vamos a escuchar una vez más este canto. Mientras la pastora viene